tema de salud, de las listas de espera, lo que tiene que ver con los recintos hospitalarios en nuestro país. Bueno, se está discutiendo la ley de presupuesto, deberá salir dentro de las próximas horas del Congreso. Estoy hablando de la ley de presupuesto 2025, que particularmente en la partida de salud también tuvo más de alguna dificultad, ¿no? Para seguir avanzando, se pusieron nuevos recursos sobre la mesa para hacer frente a una situación que tiene que ver desde el punto de vista sanitario en nuestro país. Bueno, de este tema y otros queremos hablar a esta hora de la mañana acá antes de la reacción de la tercera con el senador de la Unión Demócrata Independiente, Sergio Gaona, además miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, a quien ya estoy viendo en pantalla y aprovecho de saludar de inmediato. Senador, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atender a Desde la Reacción de la Tercera. Bueno, muy buenos días, Rodrigo. Gusto de saludarle y, por supuesto, siempre disponible para poder conversar de los temas que interesen desde la redacción. Nos interesan mucho. Yo planteaba más o menos lo que queremos hablar del tema sanitario, lo que ha pasado con la ley de presupuesto respecto a la partida de salud. Pero antes de eso, son tantas cosas las que están pasando, senador, que me imagino usted también se ha creado alguna idea o ha esbozado algún planteamiento respecto a lo que tiene que ver con la figura del presidente Gabriel Boric y esta denuncia que se presentó y la investigación que abrió también el Ministerio Público a propósito de cómo se llega a esto, ¿no? Cómo se logra filtrar también una investigación que tiene el carácter de reservado, que tiene el carácter de desformalizado, como ha dicho el propio fiscal que lleva adelante la causa, y que además tiene como imputado al presidente de la República. Dicho sea de paso, no sé si pudo escuchar la vocería ayer de la ministra Vallejo respecto a este tema. ¿Qué idea se ha formado usted, senador, a propósito de este caso? Bueno, primero que todo, yo pienso que en definitiva todo este tipo de acusaciones deben ser consideradas, por supuesto, en su mérito. Y hay que dejar que los tribunales y el Ministerio Público hagan su trabajo. Uno parte sobre la base de la presunción de inocencia. Siempre yo lo he manifestado en todos los casos y este es otro caso más, en el caso del presidente Boric, que también manifestó lo mismo. Se presume inocencia hasta que no se demuestre que efectivamente es algo distinto. Ahora, cómo se maneja el caso es una cuestión distinta. Yo creo que ahí efectivamente el gobierno, la verdad es que sale de una para meterse en otra, digamos. Entonces, no ha sido fácil para el gobierno, pero tampoco lo ha hecho fácil el propio gobierno, porque no han sabido manejarse y han sido bastante poco profesionales en la comunicación, poco profesionales también en el manejo de la crisis, y la verdad es que todo esto deja muchas dudas. Uno podría pensar de que presumir de hacer... ser partidario de la presunción de inocencia, pero también uno puede llegar a restar crédito a las denuncias que se realizan. En este caso aquí hay que pensar también en la potencial víctima y hay que considerar también su testimonio y su denuncia. El hecho de que tenga antecedentes delictuales no le impide el derecho a poder denunciar y que efectivamente sea transformada en una víctima en este caso. Por tanto, yo sería cauto en este proceso y esperaría que el Ministerio Público haga su trabajo y los tribunales de justicia determinen como corresponde y el caso del presidente sea tratado como cualquier ciudadano. Ya, lo que sí dice usted, efectivamente, desde el punto de vista comunicacional, si se quiere, no ha estado a la altura del gobierno. Eso es lo que me quiso decir, ¿no? Así es, efectivamente. Yo creo que el gobierno no ha comunicado las cosas como corresponde. Esto también es una denuncia que se sabe, la tenían en el antecedente mucho antes. También es curioso de que esto se dé a conocer por parte de los abogados del presidente cuando se supone que esta investigación es de carácter reservado. Bueno, la Fiscalía tendrá que determinar cómo están las partes que tienen acceso a la carpeta investigativa. Entonces, por tanto, yo creo que es un tema que hay que revisar el cómo se filtran estas cosas y el gobierno cómo también trata estos temas. ¿Le llamó la atención, senador, cuando el gobierno dice efectivamente esperamos un mes en dar a conocer esta noticia? Porque claro, fue el 22 de octubre cuando se entregan todos los antecedentes, ¿no?, en la Fiscalía de Punta Arenas. Pasa más de un mes, porque esto se conoce el lunes a través del comunicado que entrega el abogado que representa al presidente de la República. Cuando el gobierno dice lo resolvimos así o se tomó ese tiempo porque fue una recomendación que hizo el abogado del presidente. Mire, esto un poco también se relaciona con cómo se trató en el caso Monsalve. Yo tengo la impresión de que el gobierno se trató de cuidar y de no dar a conocer este tipo de situaciones producto del proceso electoral y que eso podría restarle algunas
algunos votos, digamos, al oficialismo. ¿Usted ve manipulación respecto a eso? Sí, yo veo manipulación de esta información porque si usted sabe, hace un mes una denuncia tan grave como la que se le ha hecho al presidente de la República, como la que se le hizo al subsecretario Monsalve, hay que guardar las proporciones, la de Monsalve es muchísimo más grave, pero también es grave la denuncia contra el presidente Boric, y eso la ciudadanía tiene derecho a saberlo, independiente de que sea cierto o no sea cierto. Lo importante es que la ciudadanía esté informada y que sepa efectivamente lo que está pasando. Y aquí no solo se trata de informar a la oposición y a los políticos, sino el derecho que tienen los ciudadanos a saber qué está pasando con el presidente de la República. Y una denuncia de estas características, me parece a mí que si está en conocimiento del gobierno, el gobierno tendría que haberla dado a conocer y haber dado a conocer cuáles son los pasos a seguir y para poder tener tranquilidad en esto. Uno entiende, como te decía recién, Rodrigo, en la presunción de inocencia. Yo no voy a juzgar al presidente en esto, pero tampoco voy a restarle mérito a una denuncia que por algo se está realizando, y también la persona que hizo esta denuncia merece el tratamiento de víctima, y en ese sentido también hay que considerarlo. A esta hora de la mañana, desde la reacción de la tercera, conversamos con el senador Sergio Gaona de la Unión Demócrata Independiente, ambas miembros de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Senador, ¿usted quedó conforme con la partida y los dineros que se resuelven para el presupuesto 2025 para la cartera de salud? Digo, primero eso, porque además no fue una discusión fácil, ¿no? Y segundo, se inyectaron más recursos. ¿Qué podría permitir eso? Y sobre todo en un tema tan delicado, tan complejo como tiene que ver con las listas de espera. Bueno, primero que todo, uno siempre espera más recursos para salud. Es curioso que, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de las Culturas haya aumentado en casi un 50% y el presupuesto de salud solo en un 4%. Son magnitudes distintas, correcto, pero el aumento que se le dio al presupuesto de cultura podría ayudar a resolver muchas listas de espera. Por lo tanto, uno se pregunta dónde están las prioridades del gobierno, sin perjuicio de que evidentemente los temas de cultura son importantes para la ciudadanía, pero cuando tú tienes recursos escasos hay que priorizar. Y a mí me parece que el gobierno no priorizó adecuadamente y creo que ahí hay un problema. En segundo término, el presupuesto siempre puede ser más, el presupuesto de salud. Sin embargo, dentro de la discusión presupuestaria se llegaron a acuerdos razonables que permiten asegurar en alguna medida un poco más de recursos para poder enfrentar el grave problema que tenemos con las listas de espera, especialmente, Rodrigo, las listas de espera de carácter oncológico, tanto las GES como las no GES. Yo creo que eso es muy importante. También se inyectaron mayores recursos a todo lo que significa el convenio con prestadores privados, especialmente para el segundo prestador de la lista GES, que permite que puedan ser las personas atendidas por la modalidad libre de elección y puedan, si no les solucionan el problema en el servicio público, puedan solucionarlo en el sector privado. Eso es un aumento interesante. Yo creo que el gobierno entendió que habría que trabajar colaborativamente con el sector privado, con las clínicas, y no estoy hablando de las grandes clínicas en la región metropolitana, estoy hablando de las pero decenas de clínicas que hay en todo el país y en regiones donde efectivamente la única alternativa al sector público es una clínica en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, en Los Lagos, en fin, en distintas regiones. Yo creo que eso es positivo y finalmente se logró un acuerdo razonable. Uno siempre esperaría más y creo que el gobierno tiene los recursos como para enfrentar adecuadamente la mitigación de la situación de la lista de espera. Déjeme quedarme con una primera parte de la respuesta que usted me da, senador Gaona. Esto a raíz de que dice, bueno, efectivamente uno siempre espera más, ¿no? Que el gobierno pueda meterse más la mano al bolsillo, o el ministro de Hacienda en este caso, y poner más recursos para un sector que lo necesita. Pero también surge la pregunta respecto a, por ejemplo, cuando conocimos en octubre de este año, hace un par de semanas atrás, que había no uno, sino varios hospitales, ¿no? Que ya se habían gastado el presupuesto 2024, que no tenían más remesas, más reservas como para hacerse cargo de lo que significaba el resto del año. ¿Eso tiene que ver con que efectivamente faltan recursos para esos recintos, juicio suyo? De manera podría ser entender que faltan recursos para ese sector. Pero mira, primero partiría con lo de que a los hospitales se le acaban los recursos por ahí por octubre, finales de octubre, en fin, y siempre a final de año se quedan sin recursos para poder enfrentar todo lo que queda del resto del año. Ahora, esa es una, no sé si mala costumbre, pero en general Hacienda, y no solo en este gobierno, lo digo, viene de varios periodos atrás, siempre destinan menor presupuesto de lo que estrictamente es necesario. Pero también uno tiene que entender al Ministerio de Hacienda en el sentido de que efectivamente, sin perjuicio de que faltan recursos, claramente hay ineficiencia en la gestión y hay recursos mal gastados. Hay una serie de problemas con la compra de servicios en los hospitales. Me refiero a las compras de servicios a las sociedades de profesionales médicos que en la mañana... No se refiere usted a la compra de insumos.
No me refiero a la compra de insumos, me refiero a la compra de servicios. Ahí, y por eso en la ley de presupuesto actual incluimos una glosa donde se fiscaliza muchísimo más la compra de servicios a los propios médicos que atienden los propios hospitales, porque tienen una productividad durante la jornada que son pagados por el servicio público o por el sector público, y después en la tarde tienen otra productividad bastante distinta. Entonces hay un tema de conflictos de interés que entendemos que con la glosa presupuestaria el gobierno debiera poder manejar de mejor manera y fiscalizar mucho mejor. Entonces, ahí está la gran duda y la complicación que incluso la hice yo presente en la discusión del presupuesto de salud. ¿Esto es un problema de falta de recursos o es un problema de mala administración de recursos? Yo diría que es un poco de las dos cosas. Ya, o sea, hay harto de gestión también en esto, dice usted. Absolutamente. Entonces, claro, cuesta que Hacienda otorgue más recursos cuando ve que los recursos que se otorgan se administran mal. Entonces, es evidente que Hacienda lo que refiere es ir entregando al final, poco a poco, porque finalmente igual resuelven el tema, igual entregan más recursos, pero obligan a los hospitales a poder restringirse en gastos y poder hacer una administración más racional. Entonces, el gran problema que tenemos ahí en salud es precisamente de que efectivamente faltan recursos, pero los recursos que se le otorgan son muy mal administrados. Entonces, está esa duda de si realmente es necesario mucho más recursos o es necesario una gestión mucho más eficiente. Entonces, yo creo que la ley de presupuesto de ahora se colocaron una serie de medidas como la ampliación del sistema de grupos relacionados de diagnóstico, los GRD, que permite que pagar un monto determinado, conocido, por cada una de las prestaciones, especialmente quirúrgicas, de tal manera que todo lo que ocurra dentro de esa prestación quirúrgica esté considerado en este grupo relacionado diagnóstico y no aparezcamos de que algo que valía 100, después termina costando 200. Entonces, eso es un poco, yo creo que los directores de hospitales y los directores de servicios de salud van a tener que administrar muy bien, porque vamos a tener los ojos puestos muy encima, no solo de la perspectiva de la denuncia, sino de la perspectiva proactiva, e ir solicitando información y rendición de cuentas del gasto presupuestario y la administración de los recursos en salud trimestralmente desde la Comisión de Salud del Senado. Ahora, dicho lo anterior, senador Gaona, y pensando en el 2025 y particularmente los primeros meses, si usted quiere el primer semestre del próximo año, con esta cantidad de recursos que se le entrega a la cartera y particularmente lo que estamos hablando anteriormente, lo que tiene que ver con las listas de espera, ¿usted ve que de alguna manera esto descomprima un poco? ¿Puede ocurrir o va a ser el primer embrión para que esto vaya descendiendo de alguna manera y vamos solucionando un tema que parece que llegó para quedarse, ¿no? Yo tengo la esperanza de que efectivamente con los recursos que se han asignado, son 78.000 millones de pesos más, y además toda esta posibilidad de incorporar al sector privado a la solución de las listas de espera vía licitaciones del FONASA con precios conocidos, creo que puede ayudar. Ahora, tenemos poco más de 3 millones de personas en listas de espera o casos de situación de listas de espera. Por tanto, es un número importante. Yo espero que esto se reduzca y que a lo menos la velocidad de crecimiento de la lista de espera disminuya de manera importante y que efectivamente, yo no creo que el gobierno logre acabar con las listas de espera, pero sí al menos creo que en términos de oportunidad resuelva los problemas. Es decir, cuando una persona lo hemos visto en cáncer, las listas de espera en cáncer son listas de espera con retraso, o sea, exceden el plazo legal, las listas de espera cáncer GES. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que a lo menos se cumpla con la ley, que efectivamente las personas que padecen cáncer reciban en calidad y sobre todo en oportunidad su tratamiento. Y no solo el tratamiento, sino que todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, con el tamizaje, con la confirmación y después el ingreso a los distintos tratamientos. Y también el acceso. Y una de las cosas que puedo destacar tiene que ver con lo que logramos incorporar para el cáncer de mama triple negativo, que es un cáncer de mama muy agresivo y que ataca a mujeres muy jóvenes. Y nosotros esperamos que estos casos, que son alrededor de 120 en el país, son 360 los casos que nos hizo el catastro, las agrupaciones no han hecho el catastro, pero a lo menos los 120 más urgentes pueden recibir inmunoterapia y no se nos mueran dentro de los próximos 6 meses. Yo creo que es ahí donde hay que hincar el presupuesto, ponerle mucho empeño y efectivamente a lo menos que el cáncer cumpla con las listas de espera del cáncer, no se retrasen y se cumpla con la ley en ese aspecto. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa a partir del próximo año, estos recursos que fueron inyectados, por cierto, al Ministerio de Salud, y a ver cómo se resuelven no solo esto, sino que otros problemas también que tiene la cartera. El senador Sergio Gaona de la Unión Demócrata Independiente conversando esta mañana con Desde la Reacción de la Tercera. Senador, muchas gracias por su tiempo, que tenga una buena jornada. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, y a la Tercera por este espacio. Que esté muy bien. Buen día.